Buenos días a todos. Primero le damos gracias a Dios por este día que nos da, y especialmente un día tan especial en el que celebramos este 13 de octubre con Fátima, y vamos a dedicarle estos momentos de reflexión para compartir todo este misterio de Dios con nosotros a través de la Santísima Virgen María. Voy a comenzar con una lectura de la palabra primero, donde nos lleve el Espíritu Santo. Y les voy a leer de la carta a los Romanos, en el capítulo 5, desde el versículo 1. La salvación y la vida cristiana, la reconciliación por el sacrificio de Cristo, fundamento de nuestra esperanza. Justificados por tanto por la fe, estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos acceso en virtud de la fe a esta gracia en la que permanecemos y nos gloriamos, apoyados en la esperanza de la gloria de Dios. Pero no solo esto, también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce la paciencia la virtud probada, la esperanza, una esperanza que no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que se nos ha dado. Porque Cristo, cuando todavía nosotros éramos débiles, murió por los impíos en el tiempo establecido. En realidad, es difícil encontrar a alguien que muera por un hombre justo. Quizá alguien se atreva a morir por una persona buena, pero Dios demuestra su amor hacia nosotros, porque siendo todavía pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuánto más, si hemos sido justificados ahora en su sangre, seremos salvados por él en la ira. Fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo. Mucho más, una vez reconciliados, seremos salvados por su vida. Pero no solo esto, también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Palabra de Dios. Es muy grande todo lo que nosotros hemos aprendido de lo que es la aparición de Fátima, y obviamente se necesita mucho estudio para compenetrarse en ese misterio y en ese don, en ese regalo tan grande de Dios para la Iglesia, para toda la humanidad. Sabemos que la Virgen María ha sido un instrumento del Padre por la gracia del Hijo, por ser su madre, y por la obra del Espíritu Santo, quien actuó en María para que se encarnara el Verbo divino. Y el Padre, a través de los siglos, especialmente en los últimos siglos, ha hecho una manifestación específica a través de la Virgen María, trayéndonos tantísimas apariciones. Esto ha sido motivo de escándalo para los protestantes, para otras personas de otras creencias, porque ¿cómo pueden entender esto? Y no podemos culparlos. Ellos no tienen esta gracia que nosotros tenemos de vivir la maternidad celestial. Nunca la entendieron. Las Escrituras, en la forma que ellos los interpretan, no les da para eso, no alcanzan a entender eso. Y esto es algo que Dios escogió. Por eso cuando los apóstoles le hablaron a Jesús de que por allá habían unos que estaban en su nombre sacando espíritus y sanando gente, Él dijo: si están con nosotros, pues no hay que atacarlos, no, dejémoslos porque están con nosotros, no nos están persiguiendo. Pero nunca dijo pues que eran de ese mismo grupo que estaba escogido por Él. Sin embargo, pues Él los bendijo, y eso es lo que nosotros hacemos también, los bendecimos, porque de todas maneras no persiguen a Cristo, están con Cristo, pero no recibieron esas gracias que recibieron los apóstoles, que fueron instruidos por Cristo personalmente, y que se les fue dado toda esta gracia de descubrir la maternidad celestial en María. La prueba está que ellos inclusive hasta la persiguen, pero tenemos que tener mucha paciencia con esto, porque no podemos perseguir a los protestantes y a las sectas porque ellos persiguen a María. Al contrario, tenemos que entender que no tienen la gracia
de entender lo que es María y lo que es la maternidad celestial. En vez de ofendernos y de hablar mal de ellos, lo que debemos hacer es orar por ellos para que el Señor les dé esa gracia. Obviamente que dentro de ellos hay comerciantes, negociantes, que para poder llevarse a la gente a la Iglesia Católica, pues simplemente atacan a María, porque saben que es una fuerza muy grande de la Iglesia. Pero yo estoy hablando desde el protestante y el cristiano, la secta, que es un hombre común y bueno y que tiene buenas intenciones, de esos hablo yo. Pero la Virgen María ha sido un instrumento increíblemente grande de la Iglesia, escogido por el Padre Celestial, especialmente para estos tiempos. Cuando decimos tiempos, siempre nos imaginamos los últimos tiempos. Entonces, tenemos que entender que los últimos tiempos comenzaron con la encarnación de Jesús. Cuando Jesús se encarnó habían pasado siglos de siglos de siglos, y el pueblo de Dios desde Abraham, cuando Abraham comenzó su peregrinación y su llamado, comenzó a formarse ese encuentro de Dios con el hombre, esa reconciliación y esa preparación del pueblo de Dios para que pudiera recibir al Verbo Divino. Y se dan cuenta que ese caminar es de muchos siglos antes de que se encarne el Verbo. Y todas esas generaciones de ese pueblo que comienza a ser el pueblo judío, escogido para ser purificado, para que dentro de ese grupo de seres humanos que eran iguales a todos los demás humanos, tanto paganos como cualquier otro humano, como los mismos salvajes que podían haber, como tenemos nosotros en las selvas de Colombia, hay indígenas que son perfectamente primitivos. Y así también, en esos tiempos de Abraham, habían gente que era bien primitiva, y también en los paganos, que era gente más formada, más educada, y que tenían sus tradiciones y sus religiones y todo esto. De ahí sale Abraham, pero cuando Abraham comienza a caminar con Dios y se va con Sara, sabemos que comienza ya lo que se llamaría, lo que podríamos llamar como un caminar religioso, porque es una relación con Dios, mística. Ya Dios comienza a hablarle y a instruirle y a purificar y a escoger ese pueblo en las 12 tribus. Pues cuando la Virgen María nace precisamente de esa familia que Dios purificó a través de tantos siglos. Y Dios está aún más cerca en el diálogo con nosotros cuando nace María, y aún más cerca cuando nace Jesús, y aún más cerca cuando Jesús vive su pasión, y aún más cerca cuando Jesús asciende al cielo y envía el Paráclito. Y aún más cerca hoy, que hemos vivido todos estos siglos con el Paráclito acompañándonos y viviendo esta historia sagrada que ya conocemos de más de 2000 años después de que Jesús se fue, que ascendió al cielo y que permanece entre nosotros por intermedio de su Santo Espíritu. Y en el día de hoy, que hablamos del 13 de octubre y hablamos de la Virgen María en su advocación de Fátima, estamos primero entendiendo que la Iglesia, por intermedio de las gracias que Dios derrama sobre el Papa, sobre el Santo Padre, concede indulgencias plenarias por la celebración de la Virgen María. Ustedes podrán darse en cuenta y leer, hoy en día es muy fácil encontrar eso en internet, leer las condiciones y cómo se pueden ganar las indulgencias plenarias en un día como hoy. Hoy es un día muy especial. Hay muchas formas de ganarlas. Ustedes, por favor, investiguen y aprovechen esa oportunidad. Ahora, dense en cuenta que las indulgencias plenarias son un don maravilloso, un regalo extraordinario que Dios nos ha dejado a través del Santo Padre, y tienen condiciones de cómo ganárselas. Hay que leerlas con mucho cuidado para que sepamos qué es lo que estamos haciendo. Que, para empezar, las indulgencias plenarias llaman a una conversión del corazón para poderlas ganar. Nosotros nos estamos convirtiendo constantemente. Ustedes saben que hay mucha gente, ustedes cuántas oportunidades no habrán tenido de hablar con personas católicas que se consideran, muy católicas, porque van a misa de vez en cuando, porque se confiesan de vez en cuando y se consideran muy católicas, hacen caridad, y uno no puede juzgarlas, pero ustedes saben que están equivocadas, no están convertidas, como pudiéramos decir, y no están en obediencia.
Pero esas personas son las que Dios nos ha dado a nosotros para que nosotros los acerquemos a la fe en la forma indicada, con amor, con paciencia, con compasión, y entendiendo de que pues se necesitan convertir. Pero una vez convertidos, que empiezan a obedecer tal y como Dios nos ha enseñado, a obedecer, a tener cuidado de esos mandamientos, a tener cuidado de la doctrina que Dios nos ha dejado a través de la iglesia, que está tan claramente marcada en nuestro catecismo, en nuestra doctrina social, y así podemos llevar a estas personas a caminar con nosotros en la iglesia y darles esa conciencia de que nuestra conversión es diaria, todos los días. Yo pude haber sido un católico excelente ayer, pero hoy de pronto me levanté siendo un católico débil, muy malo, extremadamente resentido, con problemas graves de no poder perdonar, con impaciencia, desesperado, con dudas. O sea, ese católico que se levantó ahí, que ayer era tan bueno, le toca convertirse hoy otra vez. Y eso es lo que tenemos que tener muy claro. ¿Por qué razón envía el Señor a la Virgen María con tanta frecuencia? Yo digo tanta frecuencia, aunque no es que todos los días aparezca, pero con frecuencia relativamente, porque comparado con los siglos anteriores, desde que empezaron todas estas apariciones, nunca aparecía la Virgen. Son casos únicos. El primer caso extraordinario de la Virgen es una bilocación de la Tierra Santa a España, al apóstol Santiago, estaba todavía con nosotros ella. Y después de ahí, pues las manifestaciones de la Virgen directamente, como han sucedido en estos últimos siglos, no se ven en la historia. Entonces, es claro de que como Dios tiene un plan perfecto, se está moviendo a través del tiempo en una forma que no podemos describir, pero es parte de los últimos tiempos. Pero repito, no se olviden que los últimos tiempos comenzaron con la encarnación de Jesús. Por eso uno no se puede dejar engañar de todos estos milenaristas, toda esta gente, estos terroristas que se llaman de los últimos tiempos, que a toda hora están hablando que el mundo termina ya, cuando sabemos que eso no lo sabe sino Dios. Pero estamos viviendo dentro de los últimos tiempos, desde hace más de 2000 años. Y por eso, dentro de estos últimos tiempos, todos tenemos en nuestro corazón el anhelo del regreso de Jesús. Dense en cuenta, leyendo a San Pablo, cómo San Pablo lo esperaba ya en ese momento. Estaba hablando que ya venía, y él murió y el Señor no había llegado. Y sin embargo él lo estaba anunciando ya que ya se iba a acabar todo, no necesariamente con un espíritu así milenarista y terrorista, sino que él tenía ese anhelo. Y por eso todas estas personas que hablan de los últimos tiempos no es que sean personas malas, solo que se van hacia los extremos. Y es bueno que tengan ese celo, que deseen que el Señor regrese. Muy bueno eso, porque eso es parte del amor cristiano por Cristo, por Jesús nuestro Redentor, de que queremos ya verlo, ya queremos que venga, ya queremos que rescate este mundo que está tan perdido, que siempre ha estado tan perdido. Y o sea que eso es santo, es un sentimiento santo de los hijos de Dios que estamos bautizados en Jesucristo. Lo que no es santo es usar eso para sembrar terror a la gente y para explotarlos también, porque ustedes saben que hay muchos de esos que los explotan para venderles libros, para hacer cuevas por allí, para esconderlos, quitándoles todo su dinerito y cosas así. Esos son ya pues otro tipo de astutos, pero la realidad es que en nuestro corazón hay una necesidad muy grande de ese encuentro con Cristo y de que culminen estos ciclos para su segunda venida. Eso es parte de nuestra vida, es parte de nuestra vida cristiana el desear eso. Pero al mismo tiempo tenemos que saber que el Evangelio tiene que ir a todos los rincones de la tierra y faltan varios billones de seres humanos que nunca han oído de Cristo. Eso tómenlo ustedes como una señal clara. Cuando ustedes les digan que le están dando una fecha que el mundo se va a acabar en enero, ustedes saben que están equivocados, porque entonces, ¿qué pasó con aquellos que no han oído nunca de Cristo, que no se han evangelizado? ¿Acaso se equivocó el Evangelio? Entonces, eso hay que tenerlo claro. Y por otro lado, todas estas manifestaciones de la Virgen María, como la de Fátima, siempre traen un mensaje específico, porque cada una tiene su propio carisma. Muchos de ustedes seguramente han tenido la oportunidad de visitar esos santuarios
tan grandes, tan poderosos, tan ungidos como Fátima, Lourdes, Guadalupe en México y así, y lo que se siente allí, porque son como una columna de luz que bajó del cielo y ahí está, se quedó, no se fue, ahí está. Por eso ocurren tantas cosas maravillosas allí, porque es como si la Santa Jerusalén del cielo estuviese ya descendiendo, y esos son como pilares en la tierra para la Nueva Jerusalén, cuando esta tierra ya deja de ser lo que es y se convierte en la tierra que debe ser, la tierra redimida, en la ciudad de luz. La Virgen es mensajera de esa ciudad de luz. Los mensajes de la Virgen son la invitación a prepararse para vivir en esa ciudad de luz, como ciudadanos del cielo. Y todos los mensajes de la Virgen son acerca de eso, acerca de obedecer a Jesús, poner atención a lo que Él nos enseñó, obedecer a la Iglesia, tener respeto por los sacerdotes, por el Santo Padre, vivir en las tradiciones sagradas, no ser un fanático, pero sí ser una persona devota, piadosa, ser una persona caritativa y amorosa, para ser un testimonio cristiano de verdad. Y eso es lo que la Virgen nos pide. Los mensajes de la Virgen son esos, no son muy diferentes de unos a otros. En algunos casos encontramos mensajes de la Virgen que ella habla de sucesos en el futuro. Por ejemplo, Nuestra Señora del Buen Suceso, a través de una mística en Quito, Ecuador, que era española, y a través de esta mística le dio unos mensajes que nos iban a cumplir hasta 500 años después, que se están cumpliendo ahora. Entonces, esos mensajes proféticos de la Virgen también existen, y la razón por la cual existen es porque Dios tiene una forma muy peculiar de mostrarnos que evitemos pensar que las cosas van a terminar, porque mire que les estoy dando un mensaje para 500 años adelante, como para que no pensemos y evitemos confundirnos entre tanto. Ese es un lenguaje que tiene muchas características, y uno tiene que leer entre renglones, como dicen, porque ahí está la letra clara del Señor, que siempre nos habla en un lenguaje misterioso. Entonces, a través de la Virgen han habido también manifestaciones así, pero en general la Virgen María nos viene a mostrar es lo terrible que es el pecado, lo terrible que es el infierno. Mire cómo ella le mostró el infierno a los pastorcitos en Fátima. ¿Por qué le iba a mostrar el infierno a niños tan pequeños? ¿Por qué iba a hacer eso? Pues ella, a través de esa manifestación del infierno, quiso que esos niños primero se fortalecieran como instrumentos de la Iglesia, para que oraran por los pecadores, para que se salven muchos, y también porque a través de ellos y lo que ellos contaron se podía ver que el infierno existía, que era una realidad, que eso no es una fábula, nadie se lo inventó, es verdad. Por otro lado, también habló de que se iba a llevar a Jacinta y a Francisco al cielo. Entonces también habló del cielo y mostró que estaba la gloria de Dios de donde ella venía, o sea, su casa es el cielo, y les invitó, y les dijo que se los iba a llevar muy niños, y así fue, se los llevó muy niños. A Lucía le dijo que le iba a dejar hasta que entrara la gran oscuridad de este mundo, y ella vivió, pues creo, más de 90 años, algo así, y siempre en un convento. Estos son los misterios de esos mensajes de María. Cuando hablamos de que María murió, cuando empezó esa gran oscuridad, usted sabe, los oportunistas se inventan 1.000.000 de cosas acerca de esa oscuridad. Resulta, y hablan de una oscuridad prácticamente física. Resulta que todo eso es un lenguaje espiritual. La oscuridad de que habla la Virgen María no es la oscuridad física, es una oscuridad espiritual. Y esa oscuridad espiritual, cuando Lucía murió, cuando murió Juan Pablo II, cuando murió Santa Teresa de Calcuta, estaban en medio de esta gran oscuridad. Precisamente ellos son apóstoles que estaban iluminando esta inmensa oscuridad, y todos nosotros lo sentimos, porque eran 3 santos que estuvieron vivos al mismo tiempo, y que ellos 3 llevaban una carga gigantesca de toda la humanidad, junto con los santos silenciosos que nadie conoce, que están en los conventos, en los monasterios, y también en una casita humilde en algún lugar en el mundo. Hay gente muy santa,
que está sufriendo por nosotros y que lo hacen en silencio y con amor y nadie los conoce. Los mártires que hay escondidos son mucho más que los mártires conocidos. Y la Virgen María nos da ese mensaje a través de los pastorcitos, ese mensaje de lo terrible que es el pecado y las consecuencias. Por eso muestra el infierno. Al mismo tiempo nos muestra el cielo. Dice, ustedes van para el cielo conmigo, a los niños. Entonces, les da esa comunicación tan increíble. Luego habla del purgatorio, confirma la existencia del purgatorio, porque los pastorcitos, como ustedes saben y seguro se han leído la historia, le preguntan a la Virgen por estos amiguitos y ella habla de que uno de ellos estará hasta el final de los tiempos en el purgatorio y habla con nombre propio, ¿no? Y dice, pero si ustedes oran por las almas del purgatorio, ellas podrán salir antes de tiempo. Ahí habla de la intercesión de nosotros los fieles y de la Iglesia por las almas del purgatorio para aliviarlas y acortarles su sentencia. Es una confirmación increíble de lo que es la existencia del purgatorio. Todo eso está en Fátima. Entonces, den cuenta, los novísimos, que como las llama la Iglesia, infierno, purgatorio, cielo y también juicio, esto todo está certificado, confirmado por ella en esa aparición. Muestra el infierno, habla del purgatorio, promete el cielo, y entonces cuando la Virgen habla en ese lenguaje, sabemos que está confirmando a los novísimos, está confirmando. También confirma el juicio, porque ella habla de que tenemos que prepararnos, como dice la oración a San Miguel Arcángel, prepararnos para el terrible juicio de Dios. Y no es que Dios sea terrible, sino que el juicio es un juicio donde todo lo malo aparece. Y por esa razón nosotros tenemos que prepararnos para alejarnos de lo malo, para que eso no aparezca. Nosotros no queremos que aparezca el mal al lado de nosotros como nuestro socio, como nuestro amigo. Tenemos que asegurarnos que la amistad con Dios es una amistad sincera y real. Porque a pesar de que si nosotros somos fieles, de que nosotros siendo fieles no somos perfectos, sin embargo Dios, por el esfuerzo que hacemos para ser buenos, por la sinceridad que tenemos de convertirnos, Dios nos completa lo que nos falta en el momento del juicio personal. Él nos da lo que nos faltaba. Si sabe que hicimos todo el esfuerzo. Ese es el Dios bueno que tenemos nosotros. Es un Dios misericordioso. Y ese es el Dios que nosotros debemos conocer. Por eso este mensaje tan poderoso de la Divina Misericordia. Él insiste a Santa Faustina que escriba abajo, Jesús, yo confío en ti. Porque es que eso es lo que Él quiere que nosotros sepamos. Que Él es pura, absoluta misericordia. Que Él nos quiere a todos. No hay un pecador lo suficientemente grande para que no reciba la misericordia de Dios. Es para todos, para el pecador más horrible, para la persona más mala. Para eso también es el Señor y su misericordia. A todos nos perdona, a todos nos busca, a todos nos quiere, a todos nos creó con amor. Y estas manifestaciones de la Virgen confirman eso constantemente, donde quiera que estén. Por eso hoy nosotros como católicos debemos alabar a Dios y glorificarlo por Fátima, por la Virgen María y todo lo que se ha hecho a través de Fátima desde el cielo, lo que se continúa haciendo y lo que se hará. Porque estas son manifestaciones que durarán hasta el final de los tiempos. Hasta que Jesús regrese, esas manifestaciones estarán ahí. Por eso lo que recibimos nosotros, precisamente a través de estas manifestaciones, es el consuelo, la esperanza. Eso es lo que recibimos. ¿De dónde viene el consuelo y la esperanza del cielo? A través de todo lo que hacen los santos, porque Dios los inspira. Cuando usted ve un santo como el Padre Pío, estigmatizado, con las cosas extraordinarias que sucedieron alrededor de él y a través de sus oraciones, se da uno cuenta que eso es una manifestación de Dios para que tengamos esperanza, para que nos demos cuenta que eso es una realidad de que Dios está entre nosotros y de que Él quiere dejarnos señales claras de que no nos ha dejado, que no somos huérfanos, de que cuando Él ascendió al cielo no se fue de nosotros, sino que al contrario, nos unió a todos en Él, por haber entrado al cielo, por haber subido al Padre, y nos dejó el Paráclito, que ustedes saben que es el mismo Dios.
Por lo tanto, es el mismo Jesús entre nosotros. Y esto, teniéndolo claro en el corazón, mantenemos esa esperanza. Muchas veces nosotros tenemos conversaciones con personas que nos hablan de la desesperación en que están, las dudas que tienen, los problemas que tienen con la fe, porque la vida de ellos está pasando por tribulaciones grandes, dificultades grandes, o nada parece cambiar, a pesar de toda la fe que se tiene, las oraciones, los sacrificios, y todo sigue igual, nada cambia. Pero cuando nosotros tenemos la oportunidad de compartir con una persona así, teniendo en cuenta que nosotros también pasaremos por eso y hemos pasado por eso, por momentos de duda, de desesperación, de angustia, de sequedad espiritual, de indiferencia, todo eso, tenemos que aprovechar ese momento para recordarle a esas personas de que estamos en tránsito. No hay mal que dure 100 años, como dice el dicho. Tenemos que tener paciencia. Hay problemas que duran mucho tiempo, mucho tiempo. Hay problemas que duran toda la vida. Porque, por ejemplo, hay condiciones de salud que simplemente Dios no permite que se sanen, pero sin embargo Dios permite que usted viva una larga vida con una condición bien difícil de salud. Es más, nosotros vemos en la historia de los santos cómo han habido santos que han vivido 100 años y están enfermos por 70 años. Y Dios lo permitió, vivieron con ese dolor, con esas dificultades, y según los testimonios, esos santos eran de los más alegres, nunca se quejaban, nadie sabía cómo estaban enfermos. Entre ellos estaba Santa Bernardita, de la aparición de Lourdes. Santa Bernardita vivió muy enferma, con unos problemas gravísimos, pero nunca lo dejaba notar. Y solo su monja enfermera y la que las cuidaban sabían que unas de ellas fueron crueles con ella, pero ella tomó todo con mucho amor. Por eso, cuando hablemos con nuestros hermanos que están en tribulación, que tienen todas las limitaciones de lo que están viviendo en el momento, donde su fe es atacada, donde se pierde la esperanza, donde ya no tienen paciencia, y si son padres de familia o personas que están en comunidad, que tienen que entenderse con mucha otra gente, pues pueden perder la oportunidad de su trabajo o dañar el hogar por su impaciencia, por su angustia en un momento de tribulación. ¿Y cuál es nuestro mensaje para ellos? Lo que nos enseña la Virgen María es precisamente el recordarnos a nosotros de que tenemos un Dios bueno que nos acompaña siempre, que no estamos solos, pero que durante esta vida terrenal nosotros no encontraremos la felicidad, no la encontraremos. La felicidad no está en este mundo. Ustedes se dan cuenta cómo los comerciantes, la gente astuta, la gente mala, siempre le promete felicidad a los otros y los engañan y les lavan el cerebro para que los sigan a ellos en el tipo de empresas que ellos crean, en el tipo de relaciones humanas que ellos inventan, y ese engaño es horrible porque no hay felicidad en la tierra. Pero tampoco quiere decir que la tierra está tan solo hecha de lágrimas. Nosotros tenemos, como dice el eclesiástico, hay un tiempo para sembrar, hay un tiempo para cosechar, un tiempo para llorar, un tiempo para reír. El Señor nos da esas estaciones y que hay que celebrarlas todas. Tenemos que estar contentos cuando estamos contentos y tenemos que estar tristes cuando estamos tristes. No tratemos de cambiar la realidad. Por si estamos en un entierro, estamos llorando. Y eso es lo que hay que hacer. Estamos ahí, estamos tristes. Jesús lloró a Lázaro, ¿por qué no vamos a llorar a nuestros muertos? Pues claro, ¿y por qué vamos a tratar de quitarle la tristeza al funeral? Un funeral es triste y ya, no lo cambien. Y algunas personas tratan de hacer del funeral un carnaval, pero bueno, eso es lo que la gente hace y tienen la libertad de hacerlo. Pero a lo que yo me refiero es que debemos vivir lo que estamos viviendo y no tratar de cambiarlo. Obviamente que hay que cambiar nuestros defectos, eso sí hay que cambiarlo. Hay que cambiar nuestras tendencias al pecado y no dejarnos caer por ahí. Esas cosas sí hay que cambiarlas. Hay cosas que hay que cambiar, pero no hay que cambiar los estados en que nos encuentra la vida a veces, como son los ciclos de nuestro caminar, de nuestro peregrinar. Ustedes saben, cuando uno va caminando hacia algún lugar o va viajando, va pasando por muchos lugares y cada lugar tiene su propia vida, y en esos lugares hay cosas que no hay en otros, y uno no puede esperar que todos los lugares por donde va a pasar sean como el mejor lugar por donde pasó,
sino que cada lugar tiene su propia característica. Y unos son hoscos y agresivos, y otros son amables y compasivos y hermosos, y otros no son tan hermosos, pero estamos de paso, y no hay que asustarse por eso, hay que seguir y tener en cuenta que toda esta variedad de circunstancias en la vida no debe ser un trauma, no debe ser un escándalo, debe ser simplemente ese caminar. La vida a veces nos trae cosas difíciles y cosas que parece que no tienen solución. ¿Qué hacemos entonces? Pues hay que aceptarlas y vivir con ellas y adaptarnos y no dejarnos destruir por esas cosas. Eso es muy importante, porque el solo hecho de que la vida de un momento a otro se volvió una vida que es difícil de vivir por las circunstancias, entonces Dios viene a nuestro rescate y nos dice, no te atrapes en las espinas. Mira que no solamente es de espinas, retírate de las espinas que ya sabes que están ahí, no las abraces, no trates de que las espinas se caigan, déjalas ahí, retírate de ellas. Es como cuando nos hablan del diablo, el diablo está amarrado, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues como está amarrado en una cadena, no se acerque al largo de su cadena porque lo muerde. Ya afortunadamente está amarrado, ladra, hace mucha bulla, nos cuenta muchas cosas, trata de influenciar a muchas cosas, pero está amarrado. Entonces uno lo que tiene que hacer es no acercársele a él. Y ustedes saben muy bien que todas las caídas que tenemos, las tenemos porque nos acercamos al enemigo, y el enemigo nos golpeó, nos dio duro. Entonces, en esas circunstancias malas de la vida, uno tiene que adaptarse y crear una nueva vida alrededor de esas circunstancias malas de la vida. No puede quedarse ahí llorando, atrapado, lamentándose, esperando que todo cambie, pidiéndole al Señor cuándo va a terminar con esto. No, hay que aceptar la realidad tal como es. Esto es la forma que esto es, entonces yo voy a caminar por acá y voy a hacer una nueva vida por acá. Y esto es lo que todos tenemos que aprender a hacer. Esta es la arquitectura de nuestra vida terrenal. Tenemos que ser buenos arquitectos y no podemos dejarnos atrapar en nada, absolutamente en nada. Des en cuenta que las enseñanzas de la Virgen María a esos pastorcitos de Fátima eran oren, oren, oren. Había mensajes específicos. Prometió que ya terminaba la Primera Guerra, advirtió sobre la Segunda Guerra. Ella sabía que la Segunda Guerra iba a pasar porque ya sabía que no iban a cambiar. Sin embargo, estaba con la esperanza que de pronto alguien la oyera y decía, habrá una revuelta en el cielo que cubrirá toda Europa y esa será la señal de una guerra peor que esta. Y ahí fue cuando Hitler invadió Alemania y apareció semejante revuelta por toda Europa. Y eso se cumplió todo perfectamente como la Virgen lo dijo. Entonces, dentro de sus mensajes en Fátima, la Virgen anunció eventos en la tierra, pero hablaba solamente de que si nosotros estamos unidos y orando, por eso el canto de Fátima, donde se habla que orar constante el rosario y todo esto, porque es parte del mensaje. El mensaje es que nosotros debemos orar mucho, pero des en cuenta, por ejemplo en Colombia, aquí tenemos el pánico de estos guerrilleros que hicieron supuestamente la paz y que van a ser políticos ahora, y la gente piensa que vamos a quedar como Venezuela, y todos estos miedos que hay. Ustedes se dan cuenta que Colombia no ha sido ni será nunca un país comunista. Eso se lo aseguro a ustedes. Los colombianos somos demasiado ambiciosos y demasiado trabajadores y demasiado entusiastas con lo que conseguimos, y la clase media de Colombia ha crecido mucho y estas farsantes no nos van a venir a engañar. Ustedes no crean, van a tener gente que los sigue, claro que sí, van a tener gente que hace escándalo por ahí con sus banderas, claro que sí, pero yo les aseguro, y se lo aseguro en el nombre del Señor, que este país no se lo tomarán. No se lo tomarán, y es más, la mayoría de ellos van a desaparecer. Porque esa gente tiene tantos enemigos que ¿cómo se van a sostener de pie? No van a poder. Entonces nosotros no podemos preocuparnos por eso, no podemos tener miedo, tenemos que confiar en nuestra patria. Colombia es un país muy hermoso, el Señor nos está dando ya más oxígeno y nos está quitando toda esta tribulación de violencia poco a poco. Siempre existirán los mafiosos, siempre existirán las chusmas que matan gente en el monte, en el campo, en las carreteras, que hacen cosas extraordinariamente malas. Eso siempre existirá, porque esa gente siempre estará por ahí. La cizaña siempre crecerá con la hierba buena, pero de que se van a tomar el país, olvídense de eso. Y estos políticos corruptos siempre terminan corriendo
porque siempre se descubre que se robaron esto, se robaron aquello, todos terminan como ratas en un rincón escondidos en otro país, por allá, quién sabe, o en la cárcel. Entonces, por este lado estemos contentos y sin miedo, no tengamos miedo. Y la Virgen Santísima está con nosotros de una forma extraordinaria en nuestra querida Colombia, como lo está en tantas partes que pasan tribulaciones, como nuestra patria querida de México, que también pasa por tribulaciones de violencia con el narcotráfico, como Venezuela, que es nuestra querida vecina patria, que también pasa por esas dificultades tan grandes que seguro se van a terminar pronto, porque eso no puede seguir así. Y así miramos nosotros a la Virgen María caminar por todos lados con sus hijos y no aterrarnos ni escandalizarnos por estos escándalos. Tengan la seguridad que uno no puede escandalizarse por las cosas tan difíciles que pasan en el mundo. Nadie puede decir que el mundo ha sido bueno en toda la historia. Nadie puede decir que no han habido cosas en el mundo como las que hay ahora. Siempre han habido. Hay cosas peores, la iglesia ha pasado por cosas peores. Acuerden del oscurantismo, quedó la iglesia entera, las tradiciones sagradas, en manos de unos pocos monjes en Irlanda y salvaron que se perdiera todo. Y así ha sido y ha pasado, o sea, hemos pasado por cosas mucho peores. Ustedes se dan cuenta, los terroristas que dentro de nuestra iglesia católica, que viven dando esos mensajes horribles de que ya el diablo se metió al Vaticano y ya todos van a tumbar esto, van a tumbar aquello, que miren que esto ya nunca se ha visto. Pues son unos mentirosos, porque esto se ha visto peor, se han visto cosas peores, han habido papas malos de verdad, han habido hasta tiempo en que hemos tenido 2 papas con proyectos de 3 papas. Ustedes no se pueden olvidar de la historia sagrada, por eso no podemos comprar estas historias ridículas de toda esta gente que dice que en este momento la iglesia está en el peor momento, dividida en 2, y todo esto es falso. Eso es mentiras. Esos son ellos los que están divididos y los que están sembrando estas maldades. Por eso no podemos seguir eso. Tenemos que buscar la paz entre nosotros. Y nuestra iglesia es santa. Dios ha prometido que el diablo no podrá contra ella en ningún momento. Y por eso, el que se infiltre se quemará. Saldrá chamuscado dentro de la iglesia. Porque en la iglesia se quemará. Porque la iglesia es un horno con el fuego del Espíritu Santo y ahí no resiste Satanás. Entonces, si en la iglesia hay alguien o hay muchos que no son de la iglesia, que son malos, que son anti esto, que son anti aquello, ahí se reventarán, porque la iglesia es santa. Entonces, si usted cree tanto en la iglesia, ¿por qué se está tan preocupado y tan escandalizado? Porque dice que hay entre la iglesia unos elementos que no deben estar porque están contra la iglesia. Pues se le olvidó lo más importante. Es que en la iglesia, cualquiera que esté contra ella se va a quemar. Entonces usted no se preocupe, siéntese tranquilo, a rezar su rosario, a vivir su vida sacramental, y cuando menos piensa verá el incendio del que se quemó. Ese que no era, que no debía estar, se va a quemar. Entonces espere con paciencia. Como dicen los sabios orientales, si te sientas con paciencia a la orilla del río, verás bajar las cabezas de tus enemigos flotando. Eso es, por esa razón, nosotros tenemos que tener la paciencia de orar, de amar, de perdonar, y veremos cómo pasan las cabezas de todos los enemigos flotando por el río de la justicia de Dios. Entonces no hay que tener miedo, y la justicia no es de nosotros, y nosotros no somos los que juzgamos, nosotros somos los que oramos, nosotros somos los que servimos, nosotros somos los llamados a perdonar. Nosotros somos los llamados a tener paciencia, tolerancia, compasión con el prójimo. Nosotros somos los llamados a servir. Eso es. Entonces no tengan miedo, no se preocupen, no se dejen llenar de noticias malas. La iglesia siempre ha sido la salvación. La iglesia es la gran nave que a través de estas aguas turbulentas de la tierra continúa recogiendo sus pasajeros para llevarlos a la gloria eterna. Y debemos estar pendientes de cada que tengamos la oportunidad de llevar almas al Señor, llevarlas a ese puerto donde está la nave que es la iglesia, para que se suban a ella, para que tengan confianza de que no hay necesidad de acampar en ningún lugar acá, que tenemos que estar pendientes de montarnos en esa nave, de subirnos a ella y de navegar con confianza, que estamos navegando hacia la casa eterna. Y eso es lo importante. María, ese es el mensaje de ella, la Virgen María,
que nos está invitando a que podamos navegar con la iglesia. Ustedes saben lo tanto que la Virgen María insiste en que nosotros tengamos ese amor y ese respeto por el clero, por el Papa, por las tradiciones sagradas, obediencia a todo lo que el Señor nos enseñó, tener ese amor por la Eucaristía, ese amor por el Santo Rosario, ese amor por todo lo que Dios nos revela, como la maravilla de la Divina Misericordia, todo lo que le reveló a Santa Faustina, todas las cosas que Dios ha revelado tan preciosas para que nosotros tengamos armas con que defendernos de nuestros momentos difíciles, con que consagrar nuestros proyectos, con que consagrar nuestros momentos angustiosos, esos en que perdemos la fe, para que el Señor nos dé fe, nos la aumente. Y todo esto es parte del caminar espiritual que tenemos nosotros con la iglesia. Por eso, en este día tan especial, 13 de octubre, que la Virgen María de Fátima está presente entre nosotros en una forma extraordinaria, porque parte de la gracia en la iglesia, que vive en la eternidad, que es eternidad, es que está presente permanentemente. Nosotros no tenemos que ir a ningún lugar para saber que todo el misterio de la espiritualidad, del mundo eterno, está entre nosotros. Ustedes se acuerdan que en el Evangelio hay muchos pasajes en que dice: alégrate, el reino de Dios está entre nosotros. ¿Y qué es lo que están anunciando? ¿Cómo se interpreta eso? ¿Cómo se interpreta? Es que cuando usted se para acá y ora con fe, usted está parado en la eternidad, no está parado en la temporalidad, está parado en el reino de Dios. Cuando usted ora con fe, cuando usted pide, cuando usted intercede, cuando usted confía en Dios, cuando usted tiene la esperanza a pesar de todo estar patas arriba, como se dice vulgarmente, usted está paradito en la eternidad. Usted está en el eterno presente de Dios. ¿Por qué? Porque el reino de Dios está entre nosotros. Por eso, el reino de Dios no es algo que vamos a esperar, no es algo que va a llegar adelante. Ya llegó, está entre nosotros. Y por eso, místicamente, en el mundo espiritual, nosotros nos colocamos, pero en el vientre de ese mundo espiritual, a través de nuestras oraciones, a través del sufrimiento que le ofrecemos a Dios, a través de la esperanza de que Dios nos va a escuchar lo que nosotros estamos diciendo, lo que le estamos pidiendo. No necesariamente que Dios nos va a dar lo que le pedimos siempre, porque la mayoría de las veces lo que pedimos no es lo que nos conviene, aunque lo consideremos totalmente justificado. Miren, por ejemplo, de pronto una persona nos odia y nosotros le pedimos al Señor que esa persona no nos odie más. Resulta que el Señor está utilizando ese odio para purificar muchas personas. Y ese odio no se lo va a quitar, porque con ese odio trabaja el Señor. No porque el Señor trae el odio, no porque el Señor quiera el odio, sino porque miren ustedes lo que hace el Señor con el faraón. ¿Se acuerdan? El faraón nunca se le ablandó el corazón, nunca. Hizo locuras y Dios le manifestó los milagros más increíbles y no le importó. Y él sabía que ese Dios era poderoso y sabía que se estaba metiendo con un Dios con el que él no podía. Sin embargo, por gracia de Dios, porque así debía ser, y esa fue la forma en que Dios sacó a su pueblo de Egipto, Dios no le ablandó el corazón al faraón, pero todo para llevar ese misterio de sacar su pueblo del exilio y llevarlo a semejante peregrinación, semejante jornada hacia la tierra prometida. Esto sucede en el microcosmos nuestro de nuestra vida, con las cositas que nos pasan a nosotros. No espere de que todas sus súplicas y oraciones sean contestadas tal y como usted las quiere, porque el Señor a lo mejor no quiere cambiar eso. El Señor a lo mejor quiere dejar eso así, para purificarlo, para purificar a otros, para moldear el corazón del que odia también, para moldear las personas alrededor de ese odio. Y eso lo tenemos que tener claro. Mire cuánta gente vive por generaciones enteras en la pobreza. En la pobreza. Sí, uno de los impactos más grandes que yo recibí fue en mis primeros viajes al África, cuando conocí la verdadera pobreza. Yo pensé que conocía la pobreza porque iba al barrio Bolívar o iba a pueblos en Colombia donde la gente escasamente come, y tantos sitios, tanta pobreza que hay entre nosotros. No, los pobres de nosotros son ricos.
comparados con los pobres de África, que viven entre el pantano, que no tienen ropa, que si tienen una sola muda, que hasta que se les deshace. Se encuentran unos niñitos con las camisitas deshechas, sin ropita, que no comen de pronto una vez al día un pedacito de arroz o algo, y así viven, están totalmente desnutridos, y así por generaciones. Y uno dice, qué misterio tan grande. Y no es que no reciban ayuda, todos, muchos reciben ayuda, y sin embargo continúan en esa miseria. Eso es un misterio que nadie lo puede explicar. Por eso nosotros tenemos que tener en cuenta que la llamada a la misión que Dios nos encomendó a nosotros es hacer lo que nosotros podamos hacer al máximo, en el pequeño lugar donde usted está, en su familia, en su trabajo, en sus comunidades, en la parroquia, darlo todo, hacer todo lo posible por darlo todo, y no se preocupe por más. ¿Cuántas personas viven por ahí, muy buenos católicos, todo el día diciendo qué será lo que Dios quiere de mí, no puedo entender qué es lo que quiero, será que yo debo decirle a mi esposo y a mis hijos que tengan paciencia, que yo me voy a ir un tiempo para un convento, que yo voy a hacer esto? Dice, sabemos nosotros que lo que Dios quiere de usted es lo que Él le dio, eso que le dio, su iglesia es su hogar, sus hijos, su esposo, su esposa. Su iglesia es ese trabajo que tiene que hacer todos los días para subsistir y comprar el pan de todos los días para que no se muera de hambre, porque el Señor le dio un cuerpo para que lo cuidara, y por eso necesita trabajar. O sea, el Señor no quiere que usted deje su trabajo y se vaya para la iglesia a cantar aleluyas y tratar de ayudarle al Padre. Eso no es. Mire, todo tiene que tener un orden, y no estén buscando cosas raras, no estén buscando cosas extraordinarias, sean sencillos, vivan la vida normal, trabajen para que puedan comer, como dice San Pablo, manténganse en sus hogares, que ese es un sacramento muy importante en sus vidas, cuiden de su esposo, de su esposa, de sus hijos. Si tienen crisis en su hogar, acudan a la iglesia, donde los ancianos de la iglesia, como dice San Pablo, donde los que tienen la unción del Espíritu Santo, para que los aconsejen, y hagan todo lo posible por salvar sus familias. Vivan con ese amor constante de estar convencidos de que la misión de ustedes es ahí donde están, en esas cosas pequeñas, ahí es donde es su misión. Mire que a veces uno en silencio, parado en un semáforo, esperando que cambie una luz, puede estar dando un testimonio gigantesco de su fe. ¿Cuántas personas, usted cuántas veces no ha estado triste o confundido o indiferente, y en la calle una persona solo con pasar le deja fuerza? Usted no sabe cómo explicarlo, no sabe por qué, pero hay personas que le dan esperanza a uno solo cuando pasan por el lado de uno, solo por uno mirarlas, solo con mirarlas le dan fuerza a uno, le dan esperanza, porque hay algo en ellos, hay una luz, hay una fuerza. Tenga la seguridad que eso viene de Dios. No estoy hablando del coqueteo, ni de las seducciones, ni cosas de esas. Estoy hablando es de la fuerza espiritual. Estoy hablando es de personas que llevan un testimonio de vida porque son faros de luz. De eso estoy hablando. Por eso el Señor es tan misericordioso, tan bondadoso, que mire cómo nos ha dado la Virgen María en una forma tan extraordinaria. Yo siempre digo, si estamos hablando de Fátima hoy y celebrando este día tan extraordinario, estudiemos la aparición de Fátima. Hay demasiada literatura, hay mucha información, no pierdan la oportunidad de leerla, no pierdan la oportunidad de ver las maravillas que Dios ha hecho en Fátima, la forma en que Él tomó sus pastorcitos, lo que esos pastorcitos hicieron, la herencia que dejaron, los ejemplos que dejaron tan grandes, que hoy en día se siguen, y todo lo que ha pasado con ese misterio de esa aparición. Es importante para nosotros como católicos ilustrarnos con estos milagros, porque Dios nos los dio para eso, para que los investiguemos, para que los compenetremos, para que los adoptemos como parte de nuestra esperanza, para que lo tomemos como ese manto que nos colocamos y nos cubre, que nos da calor, que nos da luz y que nos da amor y que nos da paciencia para hacer lo que Dios nos pide. Esas son las gracias que nos trae la Virgen María. Es muy importante que ustedes hoy ofrezcan cosas extras, oraciones extras, hagas en otro rosario en su casa, si están solos mejor, y entréguele al Señor la acción de gracias. Haga un rosario en que no le pida nada a Dios,
Haga un rosario para darle gracias a Dios por la Virgen de Fátima, a los pastorcitos, por todo lo que nos ha dado en la iglesia. Hagan eso, que los rosarios no solo sean pide, 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 que los rosarios también sean doy, 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 doy. Alabo, bendigo, glorifico a Dios por lo que me ha dado. Le pido por todo el mundo, por el resto del mundo, pero no por mí. Estos son rosarios importantes, oraciones importantes. Y la Virgen María estará muy contenta si en el día de hoy ustedes ofrecen un rosario en lo que solo hacen es alabar a Dios por el milagro de Fátima. Sería muy bueno que lo hicieran. Y que lo hagan con mucho amor, despacio, meditado, con alegría, con confianza, con amor a la Virgen, con amor a los pastorcitos, con amor al Padre Celestial que nos lo dio. Voy a pedirle al Señor su palabra para que cerremos esta reflexión con la palabra de Dios. Y les voy a leer de la carta de San Pablo a los Gálatas, donde dice: la ley y la promesa. Hermanos, voy a utilizar un razonamiento humano. Nadie anula ni puede añadir nada a un testamento legalmente reconocido, a pesar de ser de un hombre. Pues bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice, y a los descendientes, como si hablara de muchos, sino de uno solo, y a tu descendencia, que es Cristo. Con esto quiero decir, el testamento establecido antes por Dios con la forma de vida, no lo invalida la ley, otorgada 430 años después, de modo que la promesa quede anulada. Porque si la herencia viene de la ley, entonces no viene de la promesa. Sin embargo, si Dios se la concedió gratuitamente a Abraham por medio de la promesa, ¿para qué entonces la ley? Fue añadida pensando en las transgresiones hasta que viniese la descendencia a quien iba dirigida la promesa. Ley que fue promulgada por medio de ángeles con intervención de un mediador. Ahora bien, donde actúa uno solo no cabe mediador, y Dios es uno solo. Luego, ¿la ley va en contra de las promesas de Dios? De ninguna manera, pues si se hubiera dado una ley capaz de vivificar, entonces la justicia vendría realmente de la ley. Pero la Escritura encerró todas las cosas bajo el pecado, para que la promesa fuese dada a los creyentes por la fe en Jerusalén, en Jesucristo. Palabra de Dios. Pues de estos que les hablaba al principio, cómo comienza toda esta preparación del pueblo de Dios a través de Abraham, de las 12 tribus, y luego todo ese misterio de cómo a través de José, el hijo que venden sus hermanos, se terminan esas 12 tribus en Egipto, y luego de haber vivido tan felices allá, un faraón ya malo los hace esclavos, pero se han multiplicado tanto, y Dios los llama a que se vayan de allá a la tierra prometida, ya abundantemente multiplicados ellos, y comienza ese caminar a la encarnación del Verbo. Amén.